Derecho constitucional. Este trabajo colaborativo de Derecho Constitucional General es presentado por Luis Carlos Díaz Rodríguez, José Ángel Mosquera Hurtado y Rosanidia Valencia Costa. Introducción. En esta materia de Derecho Constitucional buscamos nosotros los estudiantes poner en práctica todo y analizar todo lo que se ha aprendido en el curso mediante un video colaborativo. Tener en cuenta lo que es el poder constituyente y el constituido, su parte dogmática y su parte orgánica en la Constitución de 1991, como una nueva luz a un constitucionalismo. Concepto de poder constituyente. El poder constituyente se define como la capacidad del pueblo o de la nación que tiene para crear, para modificar, para abolir lo que tiene que tener en referencia a la Constitución y a las instituciones políticas del Estado. Este poder lo ejerce el pueblo. El poder constituyente presenta características particulares como el poder de hecho jurídico, el poder supremo originario sin normas preexistentes que lo regulen. También rompe con el orden jurídico anterior. El poder constituyente se clasifica en poder constituyente primario y poder constituyente derivado. El poder constituyente primario es el poder prejurídico y absoluto que crea, modifica y deroga una constitución sin estar limitado por el derecho positivo. Y el poder constituyente derivado es el poder constituido limitado por la Constitución, que permite reformas dentro del marco jurídico existente. Estas son la clasificación de nuestro poder constituyente. Análisis. En el poder constituyente, también en la parte de análisis, estaba Quirino Minucci, 2023. Él desde una perspectiva cronológica establece el ex antes y el ex post. En el ex antes establece que la potencialidad de autodeterminación para crear nuevas instituciones, y en el ex post manifiesta concretamente a través de hechos normativos. Pensadores influyentes, Carl Smith, Emmanuel Joseph Siayas. Conceptos de poder constituido. La definición del poder constituido tiene que ver con las instituciones que ejercen el poder dentro del marco constitucional, como el presidente, los congresos, los gobernadores, alcaldes, que son los encargados de manejar este poder constituido. El poder constituido nace de la misma constitución, de la misma constituyente. No es originario, sino se deriva del poder constituyente. El poder constituido está limitado su actuación por la Constitución. Esta rige este poder constituido. Parte dogmática de la Constitución. Para la parte dogmática de la Constitución, esta es la parte que contiene los principios fundamentales, el preámbulo y los derechos. Se relaciona con el poder constituyente, el primario, que es el que crea o reforma la Constitución, el poder constituyente derivado, que es el que modifica la Constitución a partir de lo que ya está establecido en ella, y el poder constituido, que es el que aplica las normas establecidas ya en la Constitución. Diego González Cárdenas nos destaca la evolución del concepto de poder constituyente en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ya que se promueve la democracia participativa. Parte orgánica de la Constitución. En la parte orgánica de la Constitución, esta es la que regula la estructura del Estado y la misma distribución de su poder. Poder que se divide en el ejecutivo, judicial y legislativo.
con el Ejecutivo con el Presidente y los ministros, el Legislativo con el Congreso y la Cámara de Representantes, y el Judicial con todos los órganos pues judiciales, las cortes y demás. Esto también están los organismos de control electorales, que es la Procuraduría, Defensoría y Registraduría. Y en este modelo político en Colombia, esta parte orgánica de la Constitución nos indica que somos un Estado social de derecho con un gobierno presidencialista y diferencias al sistema parlamentario. Constitución de 1991. La Constitución de 1991 también plasma en ella unos derechos fundamentales, los cuales son inherentes, inalienables e irrenunciables a todos los seres humanos. La Constitución cuenta con esa supremacía constitucional, que quiere decir que es la norma máxima del ordenamiento jurídico. Hay ciertas diferencias en lo que son derechos humanos y derechos fundamentales, ya que los derechos fundamentales están establecidos en la Constitución y tienen como esa esencia lo que es la dignidad humana y protegen a los ciudadanos del abuso estatal, garantizan la dignidad, la igualdad y la participación. Se clasifican en derechos civiles políticos, como lo son el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la igualdad, el acceso a la justicia y la participación política. También hay derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Y hay otros derechos colectivos o sociales, como el derecho a un medio ambiente sano, la protección del derecho al medio ambiente, el acceso a la información, los derechos digitales, y también se plasman en la misma Constitución unos mecanismos de protección para estos derechos fundamentales, como la acción de tutela, acciones de grupo y los controles de constitucionalidad, entre otros. Gracias. Ahora va a pasar mi compañero José Ángel Mosquera. Hasta luego. Nuevo constitucionalismo y derechos fundamentales. Gracias, compañera Rosa. Es importante hablar de constitucionalismo, pero para entender el constitucionalismo, cabe resaltar que nace en el siglo XVIII, y esto es en medio de la lucha contra la monarquía. Se hace ese procedimiento de constitucionalismo que trae grandes beneficios, donde se confronta a las diferentes monarquías con el objetivo de sacar adelante una soberanía popular. Dicha soberanía popular se basa en el derecho o los derechos humanos de las personas. La evolución del constitucionalismo marca un hecho histórico en la historia de la raza humana, ya que permite la liberación de los pueblos de las coronas, como lo había mencionado anteriormente, las coronas de la monarquía, que en ese entonces solamente se hacía todo lo que la monarquía establecía, era la única autoridad. No había la libertad de elegir diferentes partidos representativos, el pueblo se adaptaba a las decisiones del monarca de ese entonces, y gracias al constitucionalismo se da una revolución individual, individuo y poder, donde se abre esa gran posibilidad de la libertad a cambio con la incorporación de los derechos económicos y sociales. Entonces marca un hecho importante: derechos económicos y sociales para todo tipo de población. También es importante resaltar el constitucionalismo como un instrumento fundamental. Dicho instrumento ha permitido una transformación social con la creación de unas constituciones más justas e inclusivas, donde resalta
una transformación social, y es que se toma en cuenta la voz de cada una de las personas de los diferentes países o estados que se ven beneficiados por el modelo del constitucionalismo. Además, pasa a ser la garantía formal para el tema del proceso de transformación e inclusión de la garantía de los estados democráticos. Entonces, resalta el nuevo constitucionalismo el papel fundamental transformador de la democracia participativa, limitando los poderes de los representantes, y adicional le da esa facultad al pueblo Conclusión. de el beneficio de lo que son los derechos humanos, la soberanía popular, los principios universales, la garantía de la separación del poder. Y es donde vemos hoy en día como nuestro Estado colombiano tiene sector o la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Es la garantía de la independencia del poder judicial. Adicional a eso, limita el poder del gobierno y pasa a ser lo más importante, el pueblo quien mande y se ampare bajo la constitución política. Entonces me atrevo a decir que después de Dios es más importante el pueblo, surge después del pueblo la constitución política y las tres ramas del poder, gracias al constitucionalismo, lo cual fijó los límites y hasta la fecha ha permitido la garantía de que los gobernantes no abusen de su poder. En conclusión, es importante mencionar que hoy en día en Colombia disfrutamos de una constitución política que es funcional y que tiene ciertas garantías con un Estado social de derecho, limitando los poderes de los representantes. Y lo más hermoso de todo es la evolución participativa que hemos tenido, donde las tres ramas, ejecutiva, judicial y legislativa, se encargan de llevar el orden de nuestro país, pero siempre manda el pueblo, amparado en la Constitución Política de 1991, que es una de las últimas constituciones políticas que tenemos. Es la última de aproximadamente unas 10 constituciones políticas que ha tenido la República de Colombia después de su independencia. Muchas gracias por la atención prestada. Referencias. Gracias.